En cuanto a los cables de Wikileaks divulgados inicialmente el pasado viernes por el periódico español El País, donde directivos de Advent International, dueña de Aerodom, denunciaron a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo en el 2009 molestias y amenazas que recibieron supuestamente del exdirector del Departamento Aeroportuario, Andrés Van der Horst, quien también les habría solicitado 5 millones de pesos para salirse del camino y no ponerles trabas. Vega asegura que hay que tomar estas denuncias con mucho cuidado. Plantearon una serie de disparates, de mentiras frente a la embajada americana que, para su desgracia, ahora sale en Wikileaks. Incluso en los cables de Wikileaks, los dueños de Aerodom denunciaron que después de varios informes muy negativos por parte de la comisión, Van der Horst exigió que el aeropuerto almacenara gratuitamente productos de exportación agrícola, un sector en el que el funcionario dominicano tenía supuestos intereses personales y familiares. Ante la negativa, los directivos recibieron la visita del general Jaime Ossers, quien colocando un arma de fuego sobre la mesa señaló: vengo a arreglar una cuenta pendiente entre usted y mi jefe. Dicen ellos que yo dije que yo no dije, por eso estoy aquí, para que me investiguen en todo lo que sea necesario. Sobre el ex secretario de Turismo, Felucho Jiménez, el cable en Wikileaks dice que el ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Fanning, denunció que a la empresa Forbes Energy, Jiménez le pidió $10 millones a cambio de conseguir los permisos necesarios para una planta de producción de etanol a finales del 2007. Estoy en contacto con una firma judía de abogados de Estados Unidos. Me pongo en contacto hoy con una firma de abogados españoles amigos para que me digan y me investiguen si puede proceder o no las demandas mías contra todo el que me ha difamado, contra todo el que me ha injuriado. Yo le pedí al presidente Leonel Fernández que quiero que esto lo investiguen y lo lleven hasta la última. En el cable diplomático, Fanning además expresa su preocupación por el hecho de que el ministro Jiménez, en aquel entonces, podría ser nombrado embajador en Washington y consideraría revocarle la visa de entrada a Estados Unidos por corrupción. No robo, no he chantajeado a nadie, no le he pedido soborno a nadie. No hay una actividad mía que se haya enriquecido ni privilegiado por mi paso por el Estado. ¿Cómo puede ese periódico darle crédito a un chisme barato, a una mentira grosera, sin que investigue entre los capitalistas, entre los inversionistas españoles? Ellos lo que tienen que aclarar al pueblo dominicano si eso es verdad o no. Es ante la opinión pública dominicana, no es una corte que tiene que hacer eso. Asimismo, el documento de Wikileaks dice, en cuanto a las inversiones extranjeras en República Dominicana, que las quejas se dirigen contra el gobierno dominicano, que tiene éxito en atraer inversiones mediante buenas relaciones públicas, con una retórica a favor de los negocios e incluso firmando contratos con términos favorables para los inversionistas extranjeros, cuando en realidad el panorama para los extranjeros está embollado con intermediarios corruptos y un entramado legal proclive a satisfacer los antojos de los funcionarios públicos. Desde hace 3 años, los vecinos de los Cacicazgos se oponen a la construcción de la Torre de Plata de 31 niveles por exceder la cantidad máxima de pisos que establece la Ley 675 sobre urbanización y ornato público y la Ley 6235 sobre planificación urbana. Para el desarrollo de este megaproyecto, con 2 torres de 100 pisos, 2 de 80 y la más pequeña de 31 niveles, a cargo de la empresa Promociones y Proyectos, no contaron con planos aprobados ni licencia de construcción. Lo único que tenían era un cambio de uso de suelo provisional del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
se estaba realizando sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de supervisión de las autoridades competentes, entiéndase, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, sin estudio de impacto medioambiental de parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por lo tanto, carece totalmente de legalidad. Está convencida por documentos y testimonios que ha recabado la Junta de Vecinos que manos poderosas han jugado un papel en las decisiones judiciales. Porque ¿quién puede contra tanto poder, contra el consultor jurídico? Fue el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien según el testimonio del entonces presidente de la Sala Capitular, Gabriel Castro, a una comisión especial de la Cámara de Diputados, acompañó a los promotores del proyecto durante una presentación al alcalde del distrito. Según las declaraciones textuales, se produjo una reunión en el despacho del señor síndico, donde los promotores del proyecto andaban acompañados de don Abel Rodríguez del Orbe, que hasta ese momento fue abogado. Es precisamente la oficina de abogados en donde Abel Rodríguez del Orbe es socio que representa los intereses de Adecus Business, los promotores del proyecto. Yo pienso que juega un papel indiscutible. Su participación es indiscutible. Es que le estoy mostrando, y le voy a dejar una copia, de cómo es la misma oficina que con una diferencia de 2 días figura el nombre y luego no figura. Es la misma oficina. Es un papel indisoluble. ¿Cómo es posible que el mismo personaje se presente al ayuntamiento para gestionar, para presentar la aprobación del proyecto y que después venga a los tribunales a defender que sean absueltos cuando el proyecto no fue aprobado? Un tiempo para poder tomar realmente informaciones fidedignas y valederas, y creo que la población se merece ya conocer. Taina Gotró rompe su silencio revelando las deudas que encontró hasta el 21 de octubre de este año, un mes después de asumir la posición. Que existían compromisos pendientes de pago por 929.738.937 pesos con 57 centavos. Cuando lo presentamos en el Consejo, se nos dijo que había un error de enfoque y dijimos que los números son fríos. Más de 929 millones de pesos en cuentas por pagar, según un informe de la gerente financiera interina, que incluían unos 30 millones de pesos a los afiliados o beneficiarios, 199 millones a clínicas, hospitales y centros médicos, casi 41.5 millones a farmacias y medicinas, unos 92.5 millones a médicos y especialistas, casi 41.5 millones a farmacias y medicinas, unos 92.5 millones a médicos y especialistas, 69.5 por un lado y 179 millones por otro a los 2 hospitales del SEMNA en la capital y Santiago. Que habían sido borrados del sistema financiero una parte y la otra parte no se había permitido que el departamento de facturación las introdujera, arrojan una suma de 250 millones de pesos. Otros compromisos, un préstamo originalmente de 220 millones con un saldo actual de 178.7 millones para pagar deudas que aún persisten y amenazan, según Gotró, la estabilidad del seguro. Se le presentó entonces al asesor financiero de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en la ARS SEMA, y él hizo un análisis de este informe y naturalmente le dio diferente. Por ende, el Consejo de Directores pidió a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría que según Gotró le dijeron estaría lista en los próximos 10 días. Pero las deudas eran solo la punta del iceberg, dice, en comparación con las irregularidades encontradas. Autorizaron procedimientos de montos elevados, autorizaron procedimientos a personas que no le correspondían, hicieron de manera indiscriminada contratos que no estaban aprobados, por lo menos por la dirección ejecutiva del momento, que era la... Sin embargo, en abril, el ministro de Educación hablaba como si esto fuese cosa del pasado. Yo no puedo decir que hubo corrupción o que no hubo corrupción. Eso deberá decirlo la Cámara de Cuentas. Yo sí te aseguro que hubo incompetencia y actué en función de esa incompetencia, y la prueba es que en un año después estamos en vía de resolver
un problema de años de la institución y de muchos millones de pesos. Ya para julio publicaba una página en los periódicos que decía que el ARS-SEMA se recuperaba y modernizaba. El seguro médico actuó en los últimos años como una llave abierta, sin control. Múltiples planes que no se acogían a las regulaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y eso estaba efectivamente drenando la posibilidad y la potencialidad de esa institución. Sin embargo, como muestra del desorden, han quedado estas fotografías que plasman el panorama del archivo del seguro. Esto creo que puede ser transparentado y los culpables deben pagar por ello. Y no debe quedarse como siempre, por lo menos en la historia de la ARS, que se convierte en palabras, cuentos de pasillos. ¿Usted está consciente de que enfrentar el poder pudiera peligrar su puesto? Es preferible morir de pie que vivir arrodillado. O sea, este país tiene que volver a retomar el concepto de que la transparencia, la honestidad y el actuar de manera correcta no debe estar condicionado. Gautreaux está consciente de que el precio de su cabeza ya está fijado por acontecimientos que ocurrieron durante el último Consejo de Directores la semana pasada. El presidente del Consejo me dijo que debía retirarme porque iban a discutir un punto de sumo interés para el Consejo de Directores. Le salí, que ellos me iban a informar. Asegura que nunca imaginó que el presidente del Consejo, el ministro de Educación, Melanio Paredes, horas más tarde, le enviara un emisario. Y la propuesta yo la considero a todas luces indecente. La propuesta que me envió el presidente del Consejo fue que, como el Consejo en esa tarde había decidido acoger la propuesta de la ADP de solicitarle al presidente mi destitución, para que no fuera más ruidoso, y como dice él, para que no llamara mala prensa, que mejor renunciara y que él me estaba mandando ofrecer una subsecretaría de Estado. Así dijo. En este caso debería ser un viceministerio, ¿no?, de educación o donde yo quisiera, y que por las deudas pendientes del vehículo que yo tenía mío, que no me preocupara, que él las terminaba de pagar y que alguna persona mía en la institución sería preservada. La propuesta, dice, es inaceptable. Yo llegué a la ARS-SEMA por un decreto del presidente de la República y por un decreto del presidente de la República saldré. Si en algún momento tengo que dejar de hacer lo correcto para mantenerme, en ese mismo momento dejo de estar. Lo que parece agravar la violación a la Ley 340 es que el superintendente Euclides Gutiérrez Félix envió al presidente Fernández una carta en septiembre del 2009 solicitando la autorización para la construcción de la nueva sede de la Superintendencia de Seguros. El Poder Ejecutivo le contestó el 18 de septiembre mediante un poder presidencial autorizándole a que procediera al inicio de las gestiones para la construcción del edificio. Sin embargo, el 2 de octubre del 2009, es decir, 14 días después, Fernández remite otra carta a Gutiérrez Félix, manifestándole que realizara dicha construcción con estricto apego a las disposiciones de la Ley 340-06. Se da por entendido que si está obligado no solo por ley, sino por mandato del Ejecutivo a construir bajo licitación, el terreno también debería ser adquirido bajo las mismas condiciones. Sin embargo, el 12 de octubre, Gutiérrez Félix cierra el negocio del terreno sin licitación alguna, algo que justificó durante una entrevista que le realizáramos en marzo de este año. Yo no podía someter eso ni a tasación, ni a liquidación, ni a concurso, porque las instrucciones del presidente eran que aquí había que hacerlo, en hectáreas. A Gutiérrez Félix se le olvida que fue él quien dio al presidente en su carta del 11 de septiembre
amplios detalles sobre el terreno y su ubicación. Inclusive brevemente le reveló que la propiedad era de Ramaviena. Para colmo de males, tal y como revelara el informe en marzo, el segundo pago de 44 millones de pesos para el solar se hace con recursos provenientes de la cancelación de certificados de depósito de la desaparecida empresa de seguros Segna. Dicho dinero solo debe ser utilizado para liquidar deudas de los acreedores. Aunque Gutiérrez Félix dijo en ese entonces que el dinero sería repuesto, desconocemos si fue así. Un individuo que se piensa no solamente que está por encima de la ley, sino que no hay iguales, que los demás dominicanos no son iguales con él. No solamente porque ha hecho todo lo que le ha venido en gana en la superintendencia, al margen lo que establecen las... Para la adquisición del inmueble hubo dos tasaciones, una de 101.462.000 pesos, hecha a requerimiento de la oficina de abogados Duquela, propiedad de Luz María Duquela Cano, abogada externa de la superintendencia y miembro de la comisión liquidadora de Segna. La otra fue por 125 millones, ordenada por Contrutec, la empresa que vendía el solar. El informe consultó a varios tasadores sobre el precio del terreno de 4.058 metros cuadrados en esa zona de Gascue. Por la experiencia que nosotros tenemos y por cómo hemos visto desarrollándose el mercado, yo te diría que en esa zona el precio por metro cuadrado debe oscilar de los 450 a $500 por metro cuadrado. Raiza Jiminián es de RIMAX Metropolitana, empresa líder del mercado, a la que acuden casi todos los tasadores para obtener referencias de los actuales precios de los terrenos en todo el país. Entre 400, 500, 550. Habrá quien quiera más, pero no entendemos que cueste más de ahí. No obstante, preguntamos a Jiminián si alguna vez ella o RIMAX habían vendido, por ejemplo, en más de $500 el metro cuadrado en Gascue. Su respuesta fue categórica. Yo no. que yo tenga conocimiento, no creo. No creo. A $400 el metro cuadrado, el terreno costaría unos 60 millones de pesos. A $450, el precio máximo sería poco más de 68 millones. A $500, el monto aumentaría a unos 75 millones. Recordemos que la superintendencia pagó 111 millones de pesos. Se destacan varios privilegios que tiene Euclides Gutiérrez Félix. Son dos tarjetas de crédito, cada una con límites de $600,000 pesos y $27,000 desde septiembre del 2004. Al detallar los gastos de Gutiérrez Félix, quien gana $650,000 pesos mensuales entre salario y compensaciones, encontramos que en el 2009 él utilizó ambas tarjetas solo para restaurantes. Tomemos enero del 2009. El superintendente utilizó una tarjeta los días 4, 5, 10, 13, 15, 23 y 28 por un monto de $43,100 pesos. La otra lo usó los días 7, 2 veces el 19 y después el día 27, para un total de $12,600 pesos. El monto total repartido entre 6 restaurantes es de $55,700 pesos. Se destacan consumos en un mismo día, pero en 2 establecimientos diferentes de $8,600 y $13,000. Febrero, el superintendente entre las 2 tarjetas gasta $42,841 pesos en 6 consumos. Una de las cuentas ascendió a $15,743 pesos. En marzo tiene consumos los días 4, 5, 10, 12 el 12, el 14, 17, 18, 27, 29 y 30. Para un total de $86,378 pesos en una tarjeta. La segunda refleja 2 gastos el día 21, uno el 23 y otro el 27,
para un total de 35.987 pesos. O sea, en el mes de marzo consumió en restaurantes 122.365 pesos. Al mes siguiente, en abril, el superintendente gasta en 4 días 31.500 pesos en una tarjeta. En la otra, durante 3 días, carga consumos por un valor de 43.900 pesos. Solo una de las cuentas ascendió a 22.500 pesos. A modo de comparación, la canasta básica en el país no supera los 19.000 pesos. El superintendente en ese mes consumió 75.400 pesos. En mayo, Gutiérrez Félix ocupó una tarjeta los días 5 y 27 para un total de 16.328 pesos. La segunda la usó 3 veces el mismo día 29 por un monto de 39.761 pesos. Hay 2 consumos de 6.337 y 14.000 pesos en un mismo restaurante y uno por 13.300 en otro. El total del mes en 5 consumos, 56.089 pesos. En junio los gastos disminuyen, son de 26.624 pesos entre las 2 tarjetas. Sin embargo, en julio el superintendente gasta en una tarjeta en menos de 2 semanas, o sea, el 15, 16, 2 veces el día 19, 2 el 22, el 24 y el 29, la suma de 53.191 pesos. En otra tarjeta consumió los días 9, 25 y 29, un monto de 41.745 pesos. Aquí se destacan cuentas por 17.000 y 20.745 pesos. El total del mes, 94.945. Y septiembre son los meses de menos consumo, 12.800 y 21.500 pesos respectivamente. Pero ya para octubre el superintendente vuelve a la carga los días 16, 21, 27 y 31 en una misma tarjeta con un monto de 30.501 pesos. La segunda la ocupó los días 20 y 28 por 15.200 pesos. El total del mes, 45.701 pesos. En noviembre, Euclides Gutiérrez gastó en 7 días, incluyendo 2 cargos el 19, 55.970 pesos. La otra tarjeta muestra un solo consumo de 12.000 pesos. El total para este mes, 67.970 pesos. A finales de año, o sea, en diciembre del 2009, el uso de una tarjeta los días 10, 11, 17, 27 y 30 asciende a 31.749 pesos. La otra la utiliza los días 4, 19, 23 y nuevamente el 30, por un monto de 39.271 pesos. El gasto total, 71.020 pesos. En conclusión, el total de consumos solo en restaurantes asciende a poco menos de 700.000 pesos. Anualmente, un policía gana poco menos de 63.000 pesos, un profesor menos de 100.000 por una tanda y un médico menos de 200.000. Los funcionarios aquí tienen todos los celulares que ellos quieran. Tienen todas las tarjetas de créditos que ellos quieran. Cualquier gasto de tipo personal lo pagan por las cuentas de las tarjetas de crédito. Otros beneficios del superintendente de seguros son los vehículos asignados a su despacho, los cuales suman 11, 2 jipetas Land Cruiser asignadas a su persona, pero 2 asistentes del superintendente también tienen asignadas jipetas Fortuner y Land Cruiser. Asimismo, 2 secretarias del despacho tienen asignados 2 carros Mitsubishi. Lo que puede pasar en la superintendencia de seguros es lo que pasa en la mayoría de las instituciones públicas, donde el tipo de vehículo que se asigna, a quién se asigna, la logística, la oficina, la remodelación de la oficina, los almuerzos, los celulares sin límite, todo eso depende de qué vinculación tiene el trabajador, el empleado, con el jefe, con el dueño. Los problemas. Tú ves cómo tú estás embelesado mirando la fortaleza de la... Ahora, no, lo que me llama la atención que usted dice que hay funcionarios que no contactan a la gente. ¿Hay mucho problema con eso? La gente se queja. ¿Se queja la gente? Sí, sí. ¿Pero los compañeros o el público en general? En general, gran parte.
de que los funcionarios no abren las puertas. No como deben ser, y sobre todo, como te digo, ese deseo que tienen de constatar, hasta a veces de saber del presidente, esas cosas. Estás en su promesa de campaña. Porque los cuervos son la mayoría de los funcionarios que le sacaron a Danilo Medina y ahora están con Leonel para ver en lo que siguen beneficiando para en el futuro sacarles los ojos, porque están trabajando para ellos, no están trabajando para el partido y mucho menos para el país ni para la sociedad, y eso es lo que estamos denunciando. Y le sugerimos al presidente que debe de remenear la mata con la mayoría de esos funcionarios. Porque así no puede ser. Así no puede ser. Me refiero al desorden. No. Él es el líder con un 70%. No. Él es el líder del partido. Y los cargos son de él constitucionalmente, no son míos. ¿Y qué pasa? Que no. Bueno, entonces, que lo emplacen a él. Yo lo estoy emplazando indirectamente y soy su compañero. Yo estoy exigiéndole a mi partido que asuma una actitud frente a este problema. No puede haber 20 cabezas y 20 lenguas hablando todos los días en el Congreso y en todas partes. Vamos a ver esta partecita, es muy breve, presidente. Me gustaría que usted la escuche con atención. Si me suben el volumen, por favor, adelante. No, yo tengo como 10. Una sola. ¿Cuál es la mejor? Yo quiero disciplina. Eso no es una pregunta. Disciplina interna. Presidente, ¿qué vamos a hacer con el control y la disciplina de la administración? Necesitamos disciplinar el salario, necesitamos disciplinar los viáticos, los viajes, tenemos que ver el comportamiento y el desempeño. Y no podemos tener cabezas de departamento que se crean de elección popular. Tienen que mantener cierta fragilidad. En la medida que se desempeñan bien, permanecen. En la medida que su desempeño se haga de algún modo insuficiente, se van. Aunque los otros se hagan cómplices, aunque los otros protejan la impunidad, aunque los otros le engañen al país hablándole mentira, hablándole embuste, presentando el informe tergiversado, me importa poco la suerte de esos charlatanes